austeras costumbres. Se decía que vivía en una humilde casa, que dormía en una cama baja y que comía alimentos corrientes, pan, queso, y a veces incluso menos. Mi querido Tiberio, ni siquiera un judío observa el ayuno del sábado tan rigurosamente como yo lo he hecho hoy. No he tomado nada hasta las primeras horas de la tarde, cuando comí 2 bocados antes del masaje. Augusto sostenía que los cambios morales eran el enemigo de Roma. Pensaba que su futuro dependía de su pasado mediante la restauración de valores que él creía que habían hecho grande a Roma en un principio. Instauré muchas tradiciones que estaban desapareciendo. Restauré 82 templos de los dioses sin olvidar ninguno que exigiera ser reparado. En público, Augusto predicaba con el ejemplo. Sacrificaba animales según los ritos ancestrales y restableció las normas sociales tradicionales. Nuevas leyes asignaron los asientos del teatro según la categoría social. Las mujeres ocuparon las últimas filas. El adulterio estaba penado por la ley y se alentaba el matrimonio y la maternidad. Para muchos, la sociedad romana había recuperado su verdadero rumbo. El hijo de un dios estaba creando un imperio para el futuro. ¿Quién podría encontrar palabras para describir de forma adecuada los avances de estos años? El gobierno ha recuperado la autoridad, el Senado su majestuosidad y los tribunales su influencia. Se han prohibido las protestas en el teatro. Se honra la integridad y se castiga la depravación. Pero entre los aplausos también había gritos de protesta. El nuevo tradicionalismo del emperador molestaba a amigos y enemigos por igual. Incluso molestaba a su hija Julia, durante mucho tiempo un peón de la política familiar. Julia supuso que estaba exenta de las estrictas normas de su padre. Estaba equivocada. Y en los años siguientes, Augusto, el hijo de un dios, tuvo que enfrentarse a Augusto, el padre. Si hay alguien aquí que sea un novicio en el arte del amor, que lea mi libro. Si lo estudia, amará como un profesional. A medida que el emperador Augusto marcaba el rumbo de rigor moral, el poeta Ovidio pisaba un terreno muy diferente. Se había convertido en el poeta vivo más famoso de Roma y su audacia aumentaba al mismo ritmo que su reputación. Después de haber agotado los convencionalismos de la poesía amorosa, decidió ir más allá. Empezó a componer un manual de consejos prácticos para el adulterio. Primer paso. Pasea por una columnata sombreada. No te pierdas el templo de Adonis, pero el teatro es tu mejor terreno de caza. Allí encontrarás mujeres dispuestas a satisfacer cualquier deseo. De la misma forma que las hormigas van y vienen, las damas cultas acuden en masa a los juegos. Van por el espectáculo y para exhibirse ellas mismas. Hay tantas que, a veces, me tambaleo al tener que elegir. Muchos romanos anhelaban seguir a su emperador por la senda de los viejos tiempos de la estricta virtud romana. Pero otros se deleitaban con las promesas de la nueva paz que Roma había encontrado. Ovidio era uno de ellos. Para el joven poeta los viejos límites carecían de sentido. No dudes de que podrás tener a cualquier mujer que desees. Algunas se entregan, otras se resisten, pero a todas les agrada que les hagas una proposición. Y aún en el caso de fracasar, el rechazo no duele. Pero ¿por qué ibas a fracasar? Las mujeres siempre agradecen el placer y las novedades les resultan excitantes. Las guerras civiles habían provocado enormes cambios sociales. Algunas mujeres habían ganado influencia política, más derechos y una nueva libertad. Según la tradición, una de esas mujeres era Julia, la única hija del emperador.
Julia se sentía atraída por las letras y había sido bien educada, algo propio de la familia. También era de naturaleza apacible y sin ninguna intención cruel. Todo ello le valió una gran estima como mujer. En general, Julia no rechazaba los valores tradicionales. Durante mucho tiempo había soportado el exagerado control de su padre. Obedientemente se casó 3 veces para satisfacer sus ambiciones dinásticas. Tuvo 5 hijos. 2 de ellos, Cayo y Lucio, eran considerados por Augusto como probables herederos. Pero al igual que Ovidio, Julia esperaba algo más de la paz. Era inteligente y vivaz y tenía una lengua irreverente que se enfrentaba a las convenciones romanas. Su legendario ingenio ha llegado hasta nosotros gracias a un escritor romano llamado Macrobio. Su padre le ordenó en varias ocasiones, de forma cariñosa y severa, que moderase sus llamativos vestidos y que tuviera unas compañías menos dudosas. Una vez la vio con un vestido exageradamente escotado, lo desaprobaba, pero no dijo nada. Al día siguiente, Julia, con un vestido diferente, abrazó a su padre modestamente. Este no podía disimular su alegría y le dijo: ¿No es este vestido más apropiado para la hija de Augusto? Julia le respondió: Hoy voy vestida para los ojos de mi padre. Ayer me vestí para los de mi marido. Pero aparentemente los encantos de Julia no solo estaban reservados para su marido. La hija del emperador tuvo muchos amantes. Sus escarceos amorosos eran tan conocidos que la gente se sorprendía cuando sus hijos se parecían a su segundo marido, quien era el padre de sus 5 hijos, pero ella ingeniosamente replicaba: bien, eso se debe a que nunca acepta un pasajero a menos que vaya cargada, lo que significaba que esperaba estar embarazada antes de iniciar sus aventuras, demostrando lo preocupada que estaba por proteger los lazos de sangre de sus hijos. Julia, al igual que Ovidio, es un testimonio de su época, pero no representaban a la mayoría de los romanos. La vida que ellos dos simbolizaban escandalizaba hasta la médula a la sociedad tradicional, y cuando Julia cumplió 38 años, se desató la crisis. En ese año estalló el escándalo en la propia casa del emperador. Es vergonzoso hablar de ello. Y horrible recordarlo. Un soldado romano expresó su profunda repugnancia por los extraordinarios excesos de Julia. Julia, ignorando a su padre Augusto, hizo todo lo que debería avergonzar a una mujer. No sé si por extravagancia o por lujuria. Alardeaba de sus pecados como si fueran sus virtudes y reafirmaba su libertad, ignorando las leyes de la decencia. La conducta de Julia desencadenó una crisis política a gran escala, que se vio marcada por exageradas afirmaciones. Se rumoreaba que la hija del emperador organizó